Hola, hola amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy les traigo una limpieza profunda o más o menos profunda después del COVID porque mi hijo de 5 añitos salió positivo, así que nos tuvimos que quedar encerrados después de la segunda semana de enero hasta hace poquito. Así que voy a estar limpiando bien la casa mientras me van a acompañar a hacer el arroz que no se me va a quemar y también unos espaguetis, pero eso sí no lo grabé porque haría el video demasiado largo. Pero voy a estar limpiando bien la casa, sacudiendo, limpiando las ventanas. Previamente estuve cambiando las cortinas, ya había limpiado un poco la casa en la mañana porque es lo primero que yo hago porque estoy haciendo el ayuno intermitente para ver si acaso bajamos de peso. Seguimos en esta gran lucha, pero lo lograremos por bajar de peso. Así que me estoy brincando lo que es el desayuno para hacer el almuerzo. Ya había limpiado la casa, pero el día de hoy voy a estar retirando lo que es de Navidad porque como nos había llegado el COVID, entonces no sabía cómo iba a reaccionar en mi cuerpo el COVID. La verdad es que tenía demasiado miedo de que me diera tos y porque me han dicho que es bastante severa lo que es la tos, pero no, gracias a Dios no nos dio fuerte a nosotros, fue como una gripe. A mi esposo fue el que le dio un poquito fuerte, pero igual no tuvo tos, pero sí otro tipo de síntomas, dolor del cuerpo, le dolía mucho la cabeza, dice que le dolía demasiado la nariz. A mí simplemente fue como una gripe súper leve. Mi hijo no tuvo ningún síntoma, solo el primer día tuvo fiebre y vomitó, pero solo una vez. Ahí fue cuando lo llevé y le hicieron los exámenes y me dijeron que él había salido positivo. Después de eso, pues nos tuvimos que quedar en la casa guardando la cuarentena hasta que todos estuviéramos bien. Entonces no recogí nada en esa semana lo de Navidad, pero sí estuve limpiando la casa, obviamente. Pero no quise levantar nada porque sale mucha purpurina, hay que sacar muchas cosas, volver a sacar cajas, volver a guardar todo. Y tenía tanto pavor a que me diera tos, cualquier cosa. Ahí no se me va a quemar el arroz, ¿ok? Ahí puse a hervir el agua porque iba a hacer unos espaguetis, pero casi que se me estaba olvidando que tenía el agua ya hirviendo. Pero no pasó nada. Hice el almuerzo normal, pero les estaba contando que por dicha no nos dio fuerte, así que como ya pasamos todo eso, ya hoy sí voy a estar recogiendo absolutamente todo. Voy a estar limpiando bien la cocina porque se me había llenado mucho de polvo. Voy a estar moviendo esas botellas, que una tiene refresco que como tengo en la refri todavía en el refrigerador, entonces esa la tengo ahí cerradita. Las demás tienen agua porque nos estuvieron cortando el agua unos días porque siempre están haciendo reparaciones, así que no me gusta quedarme sin agua, sobre todo cuando voy a cocinar, así que necesito tener agua todo el tiempo para poder hacer la comida, lavarnos las manos y demás. Pero no es por mucho tiempo, que normalmente estuvieron quitando el agua, solo como 3 horas por día más o menos, pero es mejor prevenir. Ahora voy a estar moviendo el refrigerador y este mueble, que ahí solo les enfoqué lo que eran los pies, porque en realidad es esa parte donde tengo mucho polvo, porque tenía mucho, pero demasiado tiempo de no mover el refrigerador ni tampoco ese mueble, y había cualquier cantidad de tierra porque a veces pongo cosas encima de los muebles o encima de la refri cuando hago las compras, luego se me caen las cosas detrás y luego me da pereza y se me olvidan. A veces guardo una que otra cosa para hacer manualidades y al final las termino botando porque ya después ya se me olvidan, o encuentro otros materiales, pero siempre me da por estar guardando. Pero no voy a salir en el bendito programa de acumuladores compulsivos o algo así, porque la verdad es que tampoco es que acumulo mucho, pero de vez en cuando me da por guardar una que otra cochinadita. Ahí estaba limpiando lo que era el mueble, porque cuando nos pasamos, hicimos la mudanza para este apartamento que es súper pequeñito, le pusimos cinta a los muebles y este mueble tenía un poquitito de lo que era la goma de la cinta. Ahí no se alcanza a ver, pero de cerca sí se veía y era como una franja negra o gris de goma, así que la estuve limpiando y estuvo tan pero tan pegada que hasta que me dolían las manos de estar detallando tanto. No crean que con el mismo trapito limpio toda la casa, tengo varios y los uso verdes. Uso los que son verdes para limpiar la casa y algunos son de la cocina.
también son verdes, pero los que están más desteñidos son los de la cocina. Y para limpiar lo que es el baño son los anaranjados. Son los anaranjados los que uso para limpiar el baño, pero un anaranjado un poquito más grande. Por ahí después más adelante verán uno anaranjado con el que estoy limpiando la puerta, pero es que iba a ponerle un melocotón, pero como no tengo, no encontré ningún emoticón de melocotón, ahí puse unos bellos antifaces. Maldita sea. No. No. Ay. Ay, Dios mío. ¿Cómo puede ser tan pesado? Oh, me lleva el chanfle. A ver, yo creo que sí, ¿no? Ay, sí, pero me quemo con el refri. Dios mío. Después de ver de cómo casi me gana el mueble, me voy a pasar a limpiar las ventanas porque eso sí es cierto, tenía todo diciembre no he limpiado las ventanas y ya tenía hasta unas arañitas ahí que estaban viviendo. Voy a estar quitando estas pegatinas que se ponen en las ventanas en diciembre, que son de Santa Claus y Snowman y así, que son súper lindas. Voy a estar limpiando los vidrios, los cristales, porque están súper llenos de polvo. Este apartamento creo que es bastante viejito porque tiene los cristales súper rayados, entonces aunque yo le dé duro a los benditos vidrios, no se le quitan las rayas porque está rayado y tiene como manchitas de agua. Vamos a estar limpiando bien, sacudiendo. Ya las cortinas las había cambiado el día anterior, porque siempre limpio la casa, pero no había limpiado las ventanas. Así que dije, bueno, lo hice al revés, porque en realidad debía haber puesto primero, limpiado, perdón, lo que son las ventanas y luego poner las cortinas limpias. Pero ni modo. Voy a estar al fin retirando el arbolito de Navidad que como que se nos pasó un poco, pero era por esta cuestión del COVID. La verdad que es que no quería mover absolutamente nada por lo mismo, porque duró mucho. De hecho, cuando empecé a grabar este video eran como el mediodía, porque estaba haciendo el almuerzo. Ya tenía la casa limpia y todo. Yo pensé que no iba a durar tanto, pero más adelante ustedes verán que ya estaba oscureciendo. Terminé más o menos como a las 5:30 y aquí en Costa Rica oscurece muy rápido. Mucha gente se sorprende de que aquí, bueno, es que siempre es el horario normal. Aquí siempre como a las 5:30, 5:40 ya se empieza a oscurecer. Y normalmente en diciembre oscurece un poquito antes. Son las 5 y ya está oscuro prácticamente. Más bien ahorita dura un poquito más lo que es el día, pero es así, es horario fijo. 5:30 ya tiene que ir buscando uno, guardando el payaso, como decimos aquí, porque ya empieza a oscurecer. Voy a estar guardando los que son las espigas y el arbolito en esa misma caja, todo junto, porque no sé si el año que viene voy a utilizar la misma decoración o no sé. Voy a estar ya desbaratando todo lo que son los centros de mesa para estarlos guardando, todos los arreglos que había hecho, porque esos no los quité. Cuando yo hice el video, hace 2 videos atrás, ahí pueden verlo en mi canal, de unos arreglos, un centro de mesa y ese pared que ustedes ven ahí en el fondo. En esa semana fue que mi hijo se enfermó, lo llevé al hospital y demás y le hicieron la prueba del COVID, así que no seguí haciendo más decoraciones y por eso fue que no quité nada. Y todo ese cochinero que ustedes vieron ahí fue lo que soltó toda la purpurina, hojitas que suelta el arbolito y demás. Luego empecé a limpiar los cuartos, pues no había puesto decoración en las habitaciones, así que ya estaban limpias. Solo era aquí la sala, lo que era la cocina, el pasillo y el frente de la casa y las ventanas, pero tenía cualquier cantidad de polvo y eso que yo pensaba que había limpiado bien. Y no, ya al mover las cosas, lo que son los rodapiés, empecé a limpiar. Ahí ustedes verán cómo estoy limpiando todo y la pared y todo, y los trapos salían negrito. Porque la verdad es que ya, bueno, gracias a Dios es verano, porque en mi país el verano es súper corto, si acaso puede durar 3 meses. Y en internet usted verá que dice que va a durar el verano
que es mitad y mitad, pero la verdad es que no. La verdad es que no, la gente que viene aquí lo sabe, sabe que en mi país llueve mucho y el verano siempre dura un poquito porque siempre tenemos que temporales, que el fenómeno de la niña, que del niño y demás, así que se acorta mucho lo que es el verano, pero ahorita gracias a Dios es verano, pero lo malo es verano es que se mete mucho el polvo, entonces ese polvito, ese es el que se encontraba ahí guardadito. Muy pronto les voy a decir lo que sería el house tour o el home tour o el apartment tour, que más bien ese es como el que le pega más porque yo vivo en un apartamento pequeño. Necesitaba limpiar bien, recoger, todavía me falta recoger ciertas cosas, pero por lo menos lo de Navidad es lo que ya me urgía quitar porque ya no se veía bien, más bien ya se me estaban arruinando las decoraciones que tenía ahí, no combinaban con nada. Porque una chica me preguntó, bueno, fueron varias que me preguntaron que por qué no mostraba bien lo que era la sala, pero es porque en un área ahí es donde trabaja mi esposo porque él trabaja desde la casa. Así que voy a estar en los próximos días, espero hacerles el video del house tour, mostrarles bien porque no les he mostrado lo que es mi habitación, tampoco el baño, el área de lavado, lo que es el frente de la casa. No les he mostrado muy bien lo que es la sala, una esquinita, pero es por lo mismo, porque ahí es donde trabaja mi esposo, entonces ahí están las cosas de él y esa área pues que no se ve muy bien porque ahí es donde él tiene sus cosas. Entonces yo sé que a todos nos encanta ver lo que es estos videos del house tour, porque a mí también me encanta. Yo veo un video de house tour y ahí me quedo chepeando, porque me encanta estar chepeando. Y aparte que agarra uno ideas para ciertas decoraciones y cómo acomodar bien lo que es la casa. Entonces, muy pronto espero hacerle lo que es el house tour. En mi caso sería apartment tour, porque es súper pequeñito. Después de desinfectar bien lo que es la puerta, voy a limpiar lo que es el portón. Vamos a estarlo limpiando con una mezcla maravillosa de vinagre con jabón de lavar los platos. Y nos va a quedar molto chico y un poquitito de agua porque le da un olor muy rico y aparte también limpia muy bien. Entonces ya lo había limpiado con cloro en la mañana, así que ahora solo le iba a pasar otro poquito para que le diera con un brillito. Y por fin ya recogí todo. Esa mancha que ustedes ven ahí, pues no sé, ahí está desde que nos pasamos a vivir acá. Ya lo que es la sala ya está limpia, la cocina está recogida, ya huele rico, ya tengo espacio para pasar a las habitaciones porque ya no tengo el arbolito. Y si han llegado hasta acá, no se olviden regalarme un like, de suscribirse a este bello canal y de activar lo que es la campanita. Y nos vamos a ver en el próximo video, espero yo, con el house tour, apartment tour. Ahí me lo escriben en los comentarios cómo le podemos poner.